este proceso de elección que vivimos en México en el 2025, porque sí tuvo aspectos positivos. Y un aspecto positivo es que los jueces tuvieron que salir a las calles y acercarse a la ciudadanía, conocer de primera mano sus impresiones, sus necesidades, pero también que la ciudadanía supiera que existían jueces, porque muchas veces la gente que no es abogado pues no tiene una idea clara. Esta innovación que se dio en el marco constitucional, ¿qué en otros países ocurre la posibilidad de que haya una elección popular de parte de jueces o de altos magistrados? Bueno, el caso más conocido es Bolivia, Claro. en donde ya se está regresando al sistema que anteriormente tenían los bolivianos, o a unos jueces de elección popular. Es los Estados Unidos, pero Claro. no a nivel federal, solamente a nivel estatal. En el caso de los jueces, una vez que participaron, no deberían estar endosados por ningún partido político. De hecho, estar endosado por un partido político era causa de descalificación. Claro. El segundo tema es que deberían no recibir financiamiento de nadie. Tanto el Instituto Nacional Electoral no les otorgó financiamiento y no podían procurar financiamiento de nadie, porque estos de obtener financiamiento para un juez equivale a adquirir compromisos. Es decir, se trataba de evitar esta situación, lo cual quiere decir que cada persona tuvo que pagar de su propia bolsa. El judicial es el fiel de la balanza que más contribuye a la estabilidad jurídica. Y sin estabilidad y certeza jurídica, realmente nuestros países entran en un estado de incertidumbre y de falta de confianza en el propio futuro del país. Bienvenidos a otro episodio de Otra Perspectiva Podcast. Hoy tenemos un episodio especial y es una colaboración muy grata que tenemos con el doctor Carlos Gaguardi. Con él ya tuvimos una conversación como invitado en su podcast que se denomina El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Hoy yo lo tengo como invitado y vamos a hablar de un tema que ha sido un aspecto que ha generado mucha inquietud, Carlos, te cuento, en Guatemala, con relación al tema de la reforma judicial que ocurrió durante el año 24, con relación al tema de la elección popular de los jueces federales, que en Claro. el caso de Guatemala, como habíamos comentado en tu episodio cuando tú me invitaste a hablar de la Constitución de Guatemala, te señalaba que era un tema donde genera algunos consensos, pero hay una serie de dudas y de inquietudes de cómo perfeccionar ese sistema. ¿Quién es nuestro invitado? Pues nuestro invitado es el doctor Carlos Gaguardi. Él es licenciado, es abogado en el ejercicio de la profesión en México, es socio fundador de la firma Gaguardi Abogados. Recibió su licenciatura en la Universidad de Monterrey, en la Escuela de Derecho de la Universidad también de Tulum, y se le otorgó la maestría en Derecho con honores y obtuvo el grado de doctor en Derecho por la misma universidad, perdón. Actualmente es investigador honorario y profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y es profesor de asignatura en la Universidad San Maris University, que es la Escuela de Derecho de dicho país, y también integra el Sistema Nacional de Investigadores. En la práctica, el doctor Gaguardi se concentra en temas como el derecho corporativo, contratos, la asesoría jurídica integral a las empresas, el derecho familiar internacional, así como también el litigio doméstico e internacional, incluyendo el tema del arbitraje comercial. El doctor Gaguardi frecuentemente ha dictado opiniones, testimonios y declaraciones juradas sobre el derecho mexicano,
ante tribunales extranjeros, incluyendo sobre asuntos relacionados al derecho mercantil, al derecho familiar y el régimen jurídico de bienes durante el matrimonio, como entre otros temas más. De igual manera, fue abogado del Departamento Legal del Banco Mundial, ubicado en Washington, D.C., fue gerente legal corporativo y secretario suplente del Consejo de Administración del Grupo Gamesa, actualmente PepsiCo. Ha sido profesor de Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y también ha sido director del Departamento de Derecho de la Universidad de Monterrey. Profesor visitante, como ya mencionábamos, de la Escuela de Derecho de San Mari, de San Antonio, Texas, y también ha sido miembro del Comité de Planeación de Administrador del programa en esa misma universidad. De igual forma, es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, del Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León, fue vicepresidente nacional de la Comisión de Derecho Internacional y Comparado en Nuevo León, y ha sido responsable del enlace universitario y presidió la Comisión de Derecho Internacional y Comparado, así como de la Comisión de Derecho Mercantil, de la Academia Mexicana de Derecho Internacional y Comparado y de la Academia Neolense de Derecho Mercantil. Además, ha sido miembro de la Asociación, aquí ya se me perdió, Carlos, de tu largo currículum, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y miembro de la Barra de Abogados México-Estados Unidos, en la que fue copresidente del Comité de Educación Jurídica y es cosecretario general del Grupo de los 100 del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Jurídico para Latinoamérica y miembro del número de esa organización, número 63, en la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Ha sido presidente de la Fraternidad Jurídica Internacional, miembro del Consejo Consultivo Externo del NAFTA, y ha sido también miembro del Consejo Editorial Nacional de la Sección Nacional del periódico El Norte del Grupo Reforma. Ha estado enseñando sobre el marco jurídico de las empresas, de las sociedades mercantiles, el derecho comparado, el derecho internacional público, y como ya habíamos mencionado, es el que conduce este podcast también jurídico que se denomina El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Así que como ustedes ven, tenemos a un actor con mucho conocimiento, con mucho recorrido académico, también en la parte escrita, con obras, ha dictado conferencias y hoy tengo el gusto de que él esté como invitado para que podamos conversar sobre este tema que, como te digo, y esperaría por el tema de poder mantenerte la confianza de decirte doctor o Carlos, si tú me lo permitís, Carlos, para poderte tratar de esa manera en este Por episodio, supuesto. de lo que te había comentado, ¿verdad? Que genera una inquietud en el mundo jurídico de Guatemala y también de otros actores académicos sobre cuál es el modelo que en un momento determinado podría transitar Guatemala y el elemento cercano de una reforma constitucional que modifica el esquema de la elección de los altos magistrados a nivel federal en México, de que someten a votación, que cambian los mecanismos de evaluación de quienes pueden optar a alcanzar la magistratura en lo que ya le llaman la Suprema Corte, que aquí sería como la Corte Suprema de Justicia, que está integrada por 9 ministros, que son los que tienen a su cargo ese poder de ese tercer organismo del Estado dentro de este sistema republicano. Así que te agradezco, Carlos, por querer compartir tu conocimiento, tu experiencia y también tu visión crítica sobre este proceso, que yo creo que va a ser bastante enriquecedor para Guatemala. Pero inicio primero dándote la bienvenida, plantearte cómo estás, cómo has estado en tus actividades. Muy bien, Julio. Para mí es un gran gusto compartir contigo este programa. Agradezco mucho la invitación y tú sabes que yo quiero muchísimo a Guatemala. Es un país que por muchas razones siento muy cerca de mis afectos y te comentaré sobre los aspectos jurídicos de la reforma judicial, de la llamada reforma judicial en México, sin ninguna pretensión de dar recomendaciones o consejos a nadie, menos a mi querida Guatemala, porque
me parece que esto es un asunto que compete única y exclusivamente a los guatemaltecos. Pero claro, que es importante también conocer de otras experiencias, porque eso también te ayuda a fortalecer el debate y que yo creo que lo importante es establecer ese debate hacia dónde y cómo puede haber una transformación, por ejemplo, de un órgano tan importante. Pero iniciemos, Carlos. El organismo, digamos, judicial, en sus distintas categorías y jerarquías de jueces, tiene un valor importante dentro de nuestro modelo republicano. Eh, la pregunta sería inicialmente, ¿qué motivó o cuáles fueron las causas que estuvieron alrededor de esta, pues, complicada y también polémica reforma judicial que aconteció en México en las últimas horas del gobierno todavía del presidente López Obrador, y que bueno, que ya ahora ya logró concluir con el tema de elección y ya hay, digamos, un ejercicio en tiempo de esos magistrados electos? Pero ¿qué motivó esa reforma constitucional y qué aspectos estuvieron alrededor de dicho cambio, Carlos? Bueno, esta es mi opinión personalísima, pero a mí me parece que aquí enfrentamos dos realidades. Por una parte, la problemática interna del Poder Judicial en México, que requería de ser renovado en cuanto a su estructura, organización y funcionamiento. Pero hay que ubicar las cosas en su justa dimensión. Este era parte de un proceso que ya venía ocurriendo desde 1994, cuando se conformó la integración, el modelo que prevaleció hasta el año de 2024. Es decir, durante 30 años hubo un proceso de constante de reforma al interior del Poder Judicial y de mejoramiento evidente de la función jurisdiccional. Es decir, sí había que continuar ese proceso, había cosas que mejorar, que perfeccionar. ¿Cuáles fueron los motivos de esta reforma judicial en particular, llamada reforma judicial? Es básicamente el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no tener un freno en la función jurisdiccional. Esa, en mi opinión, es la principal causa que explica lo que ocurrió en el año de 2024. Como yo te he comentado en otras ocasiones, México es un país donde el presidente de la República, el titular del Ejecutivo, acumula en su persona poderes que van, poderes políticos que van más allá de lo que sería incluso imaginable en otros países, salvo las dictaduras abiertas o las autocracias o las monarquías absolutistas, que creo que hoy en día solamente queda la de Omán en el mundo. Todas las demás son monarquías constitucionales. Entonces el presidente López Obrador desde el principio ubicó al Poder Judicial como su enemigo, porque no se cuadraba a sus designios. En primer lugar fue el problema de los sueldos. El presidente de la República fijó un sueldo máximo de alrededor de 100,000 pesos mensuales, y el Poder Judicial dijo: no, nosotros estamos regidos por otra ley y no estamos dispuestos a conformarnos con ese mandato del presidente, que además era arbitrario.
a lo largo del mandato de López Obrador, el Poder Judicial se convirtió en un constante freno a sus excesos y esto solamente lo enfureció y es el motivo principal por el que él decidió reorganizar totalmente el Poder Judicial de México, lo cual es consistente con su política de gobierno de destruir o eliminar todos los organismos que de alguna manera pudieran significar un freno al poder del Ejecutivo. Claro. Ahora, solo y haciendo un pequeño paréntesis, Carlos, para quienes nos están escuchando en nuestro podcast aquí en Guatemala, solo tenía una inquietud para que nos marcaras. En el caso de México, sí hay una posibilidad muy abierta de reforma constitucional, como lo hablamos también en el episodio que tú me invitaste. Las características de esa reforma constitucional, Carlos, es que la aprueba tanto el Congreso de la Unión, tiene ratificación por el Senado y luego tiene que ser también avalado por los congresos estatales. Es así esa ruta que conlleva esta como Es más o innovación. menos así esa ruta. El presidente de la República promueve una iniciativa de reforma constitucional. Tiene que ser aprobada esa reforma constitucional por mayoría calificada en ambas cámaras, Ok, por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sin importar el orden. Y una vez que estas cámaras, ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, aprueban el proyecto de reforma constitucional, se somete al voto de la legislatura de los diferentes estados de la República, que también requiere la aprobación de un voto calificado. Y finalmente, una vez que se obtuvieron todas esas aprobaciones, el presidente de la República promulga y publica. Promulga quiere decir que la firma y también junto con sus secretarios del despacho, y finalmente publica en el órgano que se llama Diario Oficial de la Federación. ok, correcto. Bueno, ahora regresando al tema entonces, en concreto de la reforma, ¿qué elementos cambiaron básicamente, Carlos? Más allá de que entiendo que estamos hablando de un universo más o menos como alrededor de 1500 entre, le diremos ministros o magistrados a nivel de Puedes la... decirle jueces de la Jueces, Suprema Corte, ok, porque al final todos son jueces. son jueces. Se eligieron en este año de 2025 883 personas para ocupar cargos. No todos eran nuevos, algunos eran reelectos. En la Corte Suprema se cambió la integración de 11 jueces de Ujú, la Corte Suprema, claro, llamados ministros en México, y se redujo el número de 11 a 9, y de esos 9, 3 eran juezas que ya habían estado en el cargo, pero que tuvieron que someterse a la elección popular, al voto popular, que tuvo muchos problemas. ujú, No fue un voto universal y directo, como se supone que debe ocurrir en las elecciones en México. Tres ministras, la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loreta Ortiz Alf, perdón, y finalmente eh, la otra ministra, este, cuyo nombre se me está yendo en este momento, pero que ahorita te lo digo en un momento. ok, Se llama Lenia Batres, la ok. ministra Lenia Batres. Ellas eran ministras en la anterior integración de la Suprema Corte, Y fueron y otra en vez la nueva reelectos. integración de la Suprema Corte, 6 ministros nunca habían tenido ninguna función jurisdiccional,
fueron electos para ocupar el cargo de jueces o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los que anteriormente integraban, de los 11, 7 renunciaron, decidieron no participar en la elección, 3 fueron, no renunciaron, decidieron que querían competir y fueron electas. Y uno de los ministros, para que den el número 11, había terminado su encargo en diciembre de 2024 porque bajo el esquema anterior, los jueces y juezas de la Corte Suprema tenían una designación, un nombramiento por 15 años. Rápido a la pregunta, ¿qué pasó en México? ¿Qué viste en México? El 1 de junio, después de un largo proceso, se desarrolla la elección judicial. El proceso significó la renovación de toda la Suprema Corte Nacional de Justicia, la Corte Suprema mexicana. Segundo, la renovación de el Tribunal de Disciplina Judicial, o más bien la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial. Podemos volver sobre eso, porque incide fuertemente sobre el tema de la independencia judicial. La renovación también de las Cortes de Distrito, equivalentes a las que ustedes tienen en el sistema, digamos, de Puerto Rico, lo que en América Latina en general llamaríamos cortes de apelación o cámaras en otros países. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que aquí se cambia de un sistema más tradicional, de una elección por parte de un gobierno judicial, que a su vez tenía integraciones de distintos poderes, a un sistema de elección popular. ¿Cuáles fueron los problemas que se detectaron, que vimos? ¿Cuántos candidatos eran? Hubo 7.793 candidatos para lo federal y lo estatal. 3.400 para los candidatos federales y 4.300 para los candidatos estatales en 19 estados. Pero me parece que iban cerca de 800 puestos a elección. 881 puestos a elección. Por lo tanto, había... 1.400 fueron los federales y claro, y ojo, recuerden que esos 7.000 y tantos del nivel estadual fueron un número limitado porque no se elegía a toda la judicatura del nivel estadual. Se decidió graduar eso en distintos años, cada 2 años. Por 15 años, ok. Ahora, de estos que entraron, de esos 800 que fueron, digamos, sujetos a esta votación popular, ¿quién calificó o quién determinaba que sí tenían las condiciones para poder pasar a la siguiente etapa de que entraran ya a esa, digamos, votación popular? Sí, bueno, en primer lugar se apuntaron las personas que quisieron y estas personas sometían su carta con expresión de interés a uno de los órganos del Estado, el ejecutivo, el legislativo o el judicial, y el poder judicial o cada uno de estos poderes, siguiendo sus propios métodos, designaban quienes aparecerían en la lista. Las personas que aparecían en la lista se sometieron a una rifa, a un proceso de elección por tómbola, y si salían sorteados, si salían ganadores en el sorteo, entraban a la boleta. La boleta fue calificada por el Instituto Nacional Electoral y toda la elección fue organizada por el Instituto Nacional Electoral. Pero digamos, para que yo pudiera, por ejemplo, aparecer en esa lista, tenía que haber algún requisito mínimo de base. Me imagino obviamente abogados, ¿verdad? Pero algún requisito de base o era simplemente en función a un elemento discrecional entiendo yo, tanto sí, como del organismo ejecutivo o de la Cámara. Bueno, todas las personas que tenían una expresión de interés tenían que cubrir algunos requisitos mínimos, que te los voy a mencionar ahorita, los principales, y una vez que cubrían estos requisitos mínimos, había que someterse
a uno de los órganos del Estado que te diera el endoso y seguir el proceso que antes he descrito. Entre los requisitos mínimos era ser licenciado en Derecho. Claro. Eh, Número dos, eh, tener un promedio superior a 8 Ujú. en la licenciatura y tener una carta de recomendación de tus vecinos, donde Ok. dijeran que eras una persona honorable o lo De que buenas fuera eso. costumbres o buen comportamiento. Exactamente, eso Ujú. para ocupar los cargos de jueces, para ocupar los cargos de juez de apelación, lo que nosotros llamamos magistrados de circuito o magistrados de apelación, porque Ujú. hay dos tipos de órganos, o también para ser ministro de la Suprema Corte había que tener la licenciatura, una Ujú. maestría y un promedio en la maestría superior a 9. Claro. Eso en la mayoría de los casos se cumplió, en algunos casos no se cumplió y como quiera recibieron el nombramiento. Ok, y bueno, y ya luego, habiendo superado ese listado, pasaron al tema de la elección, como tú comentabas, que estuvo dirigido por el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué condiciones son las que marcaban la diferencia y que podríamos plantear, en teoría, eh, se diferenciaba de una elección, por ejemplo, a un senador o a un congresista? Bueno, es cosas muy importantes. En primer lugar, los congresistas, diputados o senadores o los que aspirantes al Poder Ejecutivo, federal o de los estados, tenían que ser postulados por un partido político preferentemente o manifestar que deseaban participar como candidatos independientes. Ujú. El Instituto Nacional Electoral les asignaba fondos para campaña y ellos podían procurar también fondos de particulares que desearan apoyarlos, pero todo esto supervisado por el Instituto Nacional Electoral. Electoral, que Ujú. además tenía una gran labor como auditor, auditaba de quién venían esos fondos, había límites para gastos de campaña, etcétera. Actualmente en la elección judicial hay otra cosa, eh, el voto era universal y directo, que en el caso de los diputados corrían por un distrito. En el caso de los jueces, una vez que participaron, no deberían estar endosados por ningún partido político. De hecho, estar endosado por un partido político era causa de descalificación. Claro. El segundo tema es que deberían no recibir financiamiento de nadie. Ujú. Tanto el Instituto Nacional Electoral no les otorgó financiamiento y no podían procurar financiamiento de nadie porque estos de obtener financiamiento para un juez equivale a adquirir compromisos. Es decir, se trataba de evitar esta situación, lo Ujú. cual quiere decir que cada persona tuvo que pagar de su propia bolsa la campaña. La mayoría de las personas que participaron, cuando eran asalariados, tenían que tomar de su salario o de sus ahorros personales para financiar la campaña. Y el resto de los fondos, pues no se podían utilizar ni recibir. Había prohibición para publicidad, etcétera, no Twitter, No, no este, redes es- sociales. no redes sociales. Más bien, perdón, las redes sociales sí. Las personas podían utilizar redes sociales, pero no podían contratar gente que promoviera.
las redes sociales. Ok, Podían correcto. tener Twitter, podían tener Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Pero todo lo demás tenían que avisarlo. Ok, correcto. Bueno, y en esas características, ¿qué elementos a tu consideración marcaron la problemática de hacer ese ejercicio de elección por parte de los ciudadanos? ¿Qué elementos fueron como complejos que de una u otra manera, a tu consideración, digamos, generó mucho o pudo haber generado complicaciones para que efectivamente haya sido un proceso más legítimo? Bueno, el, formalmente fue un proceso legítimo Ujú. porque estaba establecido en la ley y fue supervisado por órganos del Estado. Y digo formalmente porque hasta ahí se agota la legitimación o la legitimidad de la elección. Esto quiere decir que las personas que tuvieran más dinero podían tener una mejor campaña. Ujú. O sea, si tú tenías dinero de tu casa, dinero propio, ahorros, etcétera, pues también los podías meter a este juego Ujú. y nada más tenías que avisar el origen de los fondos y toda esta cosa. La siguiente cuestión es que no deberías estar apoyado por ningún partido político, Ujú. porque los jueces suponen ser apartidistas. Y el tercer elemento a consideración es que la jurisdicción se ejerce erga omnes, con referencia a todas las personas que están en el territorio en el que el juez ejerce jurisdicción. Sin embargo, los jueces no fueron electos mediante voto universal y directo, sino mediante un sistema en el que el Instituto Nacional Electoral asignó jueces o candidatos a jueces por diferentes partidos, Personas. por diferentes distritos electorales. Es decir, que De esa manera, decisión de territorios los asignó la autoridad electoral, no, no, no era en sí, función al bueno, área de la competencia. autoridad electoral ya tenía dividido el país en distritos electorales por las elecciones del legislativo y del judicial, Ajá. pero nunca, no había antecedentes de una elección judicial y lo que trataron de evitar fue que cada persona recibiera un libro con 800 candidatos. Claro, claro. Entonces, para que tú no tuvieras que votar por 800 candidatos, ellos, eh, usando un criterio que yo desconozco, asignaron por distrito. Entiendo. Entonces, las personas que estaban asignadas a distritos que se encontraban en áreas urbanas tenían una ventaja porque es mucho más barato Claro, claro. promoverte, ir a los barrios, a las colonias, a los diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, algunas de estas eh, personas, algunos de estos candidatos fueron asignados a distritos rurales y eso quiere decir que les costaba más la campaña porque tenían que gastar pues en viajar, en hoteles, etcétera. Pero digamos, en el caso de estos 11 ministros de la Suprema Corte, ¿sí fue elección, digamos, de toda la República o también a ellos los segmentaron en distritos específicos? No, yo creo que, que los ministros de la Suprema Corte fue una votación universal. Ok, correcto. Una votación universal en la que casi no hubo participación. ¿Cuál fue el nivel de participación, Carlos, Alrededor de el 5 o 10% del electorado. del electorado? Oh, claro. Ah, sí, 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 pues.
Y en esta dinámica de la baja participación, ¿cuál consideras que fueron las razones? ¿No había mucha información o No, información había porque el Estado mexicano tiene un sistema de propaganda enorme. Es Ujú. decir, se dio a conocer a lo largo y ancho del país que había una elección, se proponía como un éxito del régimen y además de todo esto era el tema en los noticieros, en los Claro, periódicos, etcétera. Entonces, la gente sí sabía, pero la mayoría de la población eh, o estaba en contra, abiertamente en contra ujú, de la elección judicial, ujú, porque se argumentaban muchísimas violaciones y deficiencias en el proceso, y la otra es apatía. Es decir, aún entre las personas que eventualmente simpatizaban con esta reforma judicial, pues prefirieron no ir. oh, ok, O sea, la participación activa requiere un deseo de participar y una participación que equivale a accionar lo que tú quieres. claro. En este caso, pues aún gente que estaba a favor decidió no hacerlo porque fue muy criticada esta reforma judicial y la gente no estaba conforme. Ok, entiendo. Ok, Carlos, entonces conversando estos elementos de la elección que tú nos decías, de cómo fue la característica, yo tendría una pregunta. Digamos, esta innovación que se dio en el marco constitucional, ¿qué en otros países ocurre la posibilidad de que haya una elección popular de parte de jueces o de altos magistrados? Bueno, el caso más conocido es Bolivia, Claro. en donde ya se está regresando al sistema que anteriormente tenían los bolivianos o a un sistema diferente que no es de elección popular, porque fue un fracaso el proceso. Eh, el otro país donde hay jueces de elección popular eh, es los Estados Unidos, Ajá, pero claro. no a nivel federal, solamente a nivel estatal. Es decir, este, donde había donde hay la posibilidad de que algunos jueces sean electos, jueces de los estados. En estos jueces estatales hay básicamente tres sistemas Claro. que son jueces que son propuestos por los partidos, como es el caso de Texas, Alabama, Illinois y Pensilvania. Ujú, Elecciones no partidistas donde cada quien se postula por sí mismo, como es el caso de California, ujú, principalmente para los jueces de primera instancia, Wisconsin, Georgia, Minnesota y Oregón. Y hay un tercer sistema en donde hay una asignación, es un sistema híbrido, donde hay una asignación, designación para el puesto, y después de un periodo que varía de estado a estado, después de este periodo inicial, los jueces son votados para si se desea que continúen o se desea que no continúen, y en este caso lo usan Missouri, Iowa, Colorado, Arizona y Florida, con sus ujú, variaciones. Obviamente, un resumen como este es muy esquemático y claro, no va a los detalles. claro. Eh, en los Estados Unidos hay grandes críticas a este sistema porque
realmente cuando el juez, además de ser juez, es político, tiende a resolver conforme a su propia visión política y lo que es Ujú. peor, resolver a favor de quienes lo han financiado. Y en este caso, las reglas de financiamiento normalmente no son muy estrictas y los grandes patrocinadores son las grandes firmas de abogados, Ujú. que como te imaginarás, pues nunca pierden en ningún caso Claro. con el juez que ellos han financiado. Claro, claro. Bueno, ya la instalación, digamos, de esos 800 jueces y ministros ya está, ya lleva meses de esa posibilidad de lo que era la crítica al proceso. Finalmente hubo elección con una participación mínima, pero estuvo y ya están en funciones. Dentro de ese periodo, eh, ¿qué aprendizajes tú crees que serían positivos y negativos con relación a este esquema o a esta transformación que ha hecho México en la elección de su poder judicial? Sí, bueno, los jueces entraron en septiembre, Ujú. llevan 2 meses completos. Claro. Es francamente muy temprano como para dar una opinión. Ujú. Donde más se sabe respecto a su rendimiento es en la Suprema Corte, Claro. porque en México hay la mayor parte de las sesiones de la Suprema Corte son públicas y son televisadas Ujú. a través de un canal de televisión que mantiene el Poder Judicial de la Federación y además también son públicas porque se transmiten en redes sociales. Entonces, hay muchísima gente, muchísimos abogados que están muy atentos a qué es lo que sucede en la Suprema Corte. Y la evaluación inicial es muy mala, muy pobre, porque la mayor parte de los ministros, los jueces de la Corte Suprema, se están proyectando no solamente como jueces ideologizados, sino eh, con carencia de conocimiento, con ignorancia, no solamente respecto al funcionamiento del órgano judicial, sino también con respecto al derecho mismo. Parece que, parece que no tuvieran grandes conocimientos de derecho, para Claro. no usar otro calificativo más despectivo. Eso por una parte, y por otra parte hay que agregar que en el caso de la Suprema Corte hubo una reforma estructural importante, porque anteriormente la Suprema Corte funcionaba eh, para efectos prácticos en 3 órganos que se integraban de manera distinta. Un pleno que se conformaba por todos los miembros de la Corte, por los 11 miembros, ahora los 9 miembros, porque sigue existiendo el pleno. Pero en la anterior integración había 2 salas especializadas, una en asuntos civiles y penales y otra en asuntos laborales y administrativos. Y aún con la existencia de esas salas, había mucho rezago. Claro. Actualmente el rezago es fatal porque ni siquiera, porque los ministros y ministras ni siquiera alcanzan a completar los asuntos listados para cada sesión. Se pierden en discusiones y además pues es muchísimo trabajo porque ellos reciben acumulado el trabajo que anteriormente estaba asignado a las salas. Podríamos decir que, digamos, ya se convirtió
en un tema multimateria que obviamente está desbordada en la dinámica y el conocimiento para conocer todos los expedientes que son elevados a esa instancia. Exactamente. Eso es lo que ha sucedido, que usando una expresión eh, que es popular aquí en México, quizá también se usa en Guatemala, pero la corte conoce de todo, de dulce, de chile y de manteca. Ujú. Es decir, no es especializada y por realmente sabemos que un jurista, por muy avesado que sea, no puede dominar con pleno conocimiento todas las materias. Eso por una parte. Y por otra parte, hay que decir que 9 opiniones es mucha deliberación, Ujú. porque cada uno de ellos tiene derecho a emitir sus opiniones con respecto a cada uno de los puntos y es demasiada deliberación para muchos asuntos. Es decir, que el tiempo no da. Claro. Ahora, Carlos, digamos, hay un fenómeno que no solo es de México, ocurre también en Guatemala, pero de igual manera un poco en el tema de Latinoamérica, que se ha marcado con el tema de la mora judicial, ¿verdad? Que es un poco lo que estamos hablando. Y entiendo yo que vamos a ver, me recuerdo algunos puntos que en su momento vi como favorable que marcaban a esta reforma, era cabalmente establecer mecanismos que superaran esa mora judicial y que realmente fuera una justicia más pronta, más cumplida. Que todas nuestras constituciones más o menos tienen los mismos textos, pero van como ese principio que lamentablemente no ocurre. ¿Qué elementos crees tú que se necesitarían efectivamente para que haya una justicia pronta y cumplida? Bueno, yo creo que por una parte se necesitaría volver a un sistema de salas especializadas Claro, y llevar al pleno solamente los asuntos de gran relevancia o de interés nacional. claro. Aún con este sistema, el rezago existe. Ujú. En, en anteriores integraciones de la Suprema Corte se crearon salas supernumerarias, es decir, salas adicionales para ayudarles a combatir el rezago, pero en la práctica parecía que los asuntos se multiplicaban y las salas vivían llenas de expedientes y nunca se cumplía el objetivo de una justicia pronta y expedita. Ujú. Claro. Y ya como para ir finalizando, Carlos, agradeciendo tu tiempo, Perdóname, pero no te estoy oyendo. ¿Está apagado el micrófono? Ahí está prendido. ¿ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí. Ya como para ir finalizando, Carlos, ¿qué, qué si, digamos, estuviera en el margen de tu conocimiento, qué debió haberse hecho correcto o qué se pudo haber rescatado de esa reforma? O haberlo hecho de forma distinta, tal vez sería la expresión correcta. ¿Qué pudo haberse hecho distinto para lograr finalmente ese objetivo de poder tener actores mejor calificados y que obviamente hagan operar que este organismo del Estado efectivamente resuelva problemas sociales, que es también un tema de la mora? Y muchas veces como que la problemática va por un camino y el funcionamiento de este organismo judicial va por otro. Generalmente siempre van en caminos un poco distantes. Desde tu experiencia, ¿qué debió haberse hecho distinto para que efectivamente se logre ese objetivo? Bueno, déjame comenzar por el primer tema. ¿Qué rescataría yo de este proceso de elección que vivimos en México en el 2025? Porque sí tuvo
aspectos positivos. Ujú. Y un aspecto positivo es que los jueces tuvieron que salir a las calles y acercarse a la ciudadanía, conocer de primera mano sus impresiones, sus necesidades, pero también que la ciudadanía supiera que existían jueces, porque muchas veces la gente que no es abogado, pues no tiene una idea clara de todos estos aspectos que son complejos aún para los propios abogados. Ese sería un aspecto que yo rescataría. Desde la perspectiva de qué haría yo para que la justicia fuera pronta y expedita, realmente excede mis capacidades, pero cuando tú quieres resolver un problema, lo primero que haces es buscar expertos y que te hagan un diagnóstico. Y entonces tú atacas los problemas del diagnóstico. Claro. Eso es lo que yo haría. Buscar un diagnóstico profesional en términos de eficiencia. Hay expertos en eficiencia y seguir sus recomendaciones. Con respecto a la capacitación de los jueces, a mí me parece que México había desarrollado un buen sistema de capacitación de funcionarios judiciales federales. Había que fortalecerlo. Ahora todavía existe en el papel, pero no sé cómo está funcionando ni qué tal está funcionando. Es decir, la reforma judicial eh, no resuelve los problemas que tenía la integración anterior, simplemente los empeora y crea nuevos problemas. Claro. Bueno, Carlos, ¿Cuáles serían las lecciones de la experiencia mexicana? De la experiencia mexicana es que si se establece un sistema de elección judicial, estamos hablando de una elección político-partidaria. Y por lo tanto hay que aplicarle todas las reglas de resguardo de un sistema partidario. Significa veeduría, significa control de las campañas electorales, etcétera. Significa reglamentar bien la preselección previa. Y en mi opinión, significa que no debieran ser los tres poderes del Estado en competencia los que proponen, sino que debiera ser un gobierno, por último, un órgano especial, puede ser transitorio o permanente, los que hagan la preselección. Pero me parece que traer a los tres poderes del Estado directamente, ¿sí? Congreso, gobierno y poder judicial a preseleccionar, genera una disputa interpoderes por tomar el control del poder judicial que no me parece sana. Pero francamente, esa es la lección, pero mi primera lección, perdón, es que en mi opinión, la elección de juezas y jueces para América Latina, y dado además el contexto actual de polarización nuestra, es muy complicado, porque destruye la independencia y la autonomía judicial. yo quiero agradecerte por tu tiempo y por darnos en este espacio y en este tiempo de una manera didáctica estos elementos que vivió México con el proceso de la reforma constitucional y que, bueno, como tú lo estabas señalando hace unos minutos, está todavía en un proceso inicial, ¿verdad? Y que habrá que esperar algunos meses para poder tener una evaluación mucho mayor. Yo quisiera agradecerte por este primer intercambio. Como te decía, este es un tema que sí generó también mucha sensación, mucha polémica, porque también en su momento, casi simultáneamente, estaba dándose en el caso de nuestro país la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia de 13 magistrados, después de un periodo de básicamente de prolongación de funciones en este Poder Claro. Judicial. Y que al igual, o sea, hubieron nuevos jueces, como tú dices, pero se mantuvieron los mismos problemas y hay nuevos, ¿verdad? Por ejemplo, es hoy la fecha y todavía no hay elección de un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia en Guatemala, porque aquí anualmente se rota. Y de cara al tema de elecciones hacia 2026, el papel del presidente o presidenta de esa Corte Suprema de Justicia es clave porque es el que va a conducir la selección de candidatos, por ejemplo, para la renovación del fiscal o fiscal, sí, del señor o señora fiscal
general del Ministerio Público, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas es en ese debate que tenemos en los países, pero esperemos que al final de cuentas también entre la lógica del debate y del sentido común de las autoridades, realmente las instituciones, más allá de los intereses de los sectores o de grupos o de partidos, estén más bien a los intereses de los ciudadanos, que eso es lo que realmente creo yo que debe de volcarse estos organismos del Estado. Así que te Y, dejo algún mensaje final que quisieras aportarnos, Carlos. y si tú me lo permites, yo agregaría que no solamente la ciudadanía debe estar interesada, sino todos en cuanto conformantes del Estado mexicano, porque el Poder Judicial es el fiel de la balanza que más contribuye a la estabilidad jurídica. Y sin estabilidad y certeza jurídica, realmente nuestros países entran en un estado de incertidumbre y de falta de confianza en el propio futuro del país. Y eso es lo que está viviendo México. Correcto. Bueno, Carlos, te agradezco por tu tiempo y por haber aceptado esta invitación en mi podcast. Espero que no sea la única, esperemos poder seguir conversando de otros temas que hay muchos elementos a seguir conversando con tu persona. Y así que a quienes nos están escuchando y viendo en otra perspectiva podcast, les agradecemos por su atención y los invitamos para un próximo episodio. Muchas gracias, Julio. Saludos.